Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, toda vez que la presente iniciativa excede de 5 páginas, de conformidad con el artículo 91, fracción tercera del reglamento, para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. El día de ayer, en que se dio la comparecencia de titulares del sector paraestatal, llamó la atención de los integrantes de esta bancada un pronunciamiento realizado por el titular del ISSSTE León, organismo quien tiene por objeto el establecimiento de un régimen de seguridad social de los servidores públicos, jubilados, pensionados del Estado de Nuevo León y sus beneficiarios. La diputada Dolores de Alcantú, muy atinadamente, le preguntó al licenciado Carlos Alberto Morales Rismo: ¿por qué la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado solamente protege a las parejas heterosexuales, sin brindar los beneficios de salud a los cónyuges o parejas cuya preferencia sexual, identidad o expresión de género no es de la catalogada intrínsecamente como hombre o mujer? Y el citado funcionario contestó, y cito: yo solamente puedo hacer lo que está comprendido en la ley. En efecto, actualmente la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León establece que son beneficiarios de los servidores públicos, pensionistas y jubilados protegidos por dicho ordenamiento solamente las parejas heterosexuales, es decir, la esposa o pareja del sexo femenino de un servidor público o el esposo o pareja del sexo masculino de una servidora pública. Afortunadamente, para los mexicanos, y contrario a lo señalado por el titular del ISSSTE León, el espíritu del positivismo jurídico del siglo antepasado ha sido rebasado por las reformas constitucionales en materia de derechos humanos en México. El artículo primero de nuestra Carta Magna establece expresamente la obligación de todas las autoridades de promover y respetar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. De igual forma, establece la obligatoriedad de que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten, brindando la protección más amplia. Es decir, dichas normas deben interpretarse conforme al principio pro persona. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido expresamente que el control concentrado o difuso de la Constitución no puede llevarse a cabo por una autoridad administrativa, inaplicando una norma, como fue mencionado por el licenciado Carlos Alberto, sí establece que en todo caso las autoridades deben interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable para la persona. En el caso particular, esto debe ser favoreciendo los derechos de salud, a todas y todos los beneficiarios sin discriminación, bajo el principio de igualdad. Las disposiciones emitidas por organismos protectores de derechos humanos, tratados internacionales y de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con los principios de equidad, inclusión y no discriminación, ha generado ya jurisprudencia concordante en este tema, al señalar que, y cito, tienen la calidad de derechohabientes del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cónyuge del trabajador o trabajadora asegurados, aun cuando se trate de matrimonios entre personas del mismo sexo. Cabe destacar que esta jurisprudencia ha promovido reformas a la legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Administración Pública Federal, por lo que esa entidad ya actúa protegiendo a los derechos humanos de salud, igualdad y no discriminación de sus beneficiarios. Es primordial, es urgente el adecuar el marco normativo protector de tales garantías a los más altos estándares protectores de los derechos humanos. Por lo tanto, proponemos modificar el artículo 5, fracción sexta, en su apartado A, y eliminar su apartado F de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, a fin de que se armonice dicha legislación con el derecho humano a la salud y los principios de igualdad y no discriminación. Lo anterior, definiendo como beneficiario de la ley a las parejas de los servidores públicos, con independencia del sexo, preferencia
expresión o identidad de género. La reforma que se propone quedaría de la siguiente manera. Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por apartado sexto, beneficiarios. Fracción A. La persona con la que, con independencia del sexo, preferencia, expresión o identidad de género, haya contraído matrimonio el servidor público, o a falta de esta, la persona con la que haya vivido como si lo fuera durante los 5 años anteriores, o con la o el que tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio, debiendo comprobar esta última que depende de la persona que sea servidor público, pensionista o jubilado. Si dicha persona que es servidor público, pensionista o jubilado tiene varias personas que revistan tal carácter de concubinato, ninguna de ellas será beneficiaria. Fracción F se deroga. Compañeras y compañeros, esta adecuación busca que la norma no sea una excusa para violar los derechos humanos de las personas que por motivo de su orientación o preferencia sexual se les discrimina. Y en cambio, que la ley sea un instrumento real de protección integral a los derechos humanos de las personas sin discriminación alguna.